don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 126 al 130. Viserys guió al águila real para que aterrizara en el tejado de una casa en ruinas. La estructura de paja y barro ya se había derrumbado por un lado, y el peso adicional provocó que las secciones restantes se derrumbaran aún más. Sin embargo, en comparación con los demás edificios de la zona, esta choza estaba relativamente intacta. El pueblo, antaño bullicioso, yacía ahora sumido en la más absoluta desolación. Las verdaderas víctimas de la guerra siempre eran los desarmados e indefensos. El prolongado conflicto entre Lys y Tyrosh por el control de los dos lagos había dejado en ruinas esta región, otrora próspera. La reciente movilización del arconte de Tyrosh no hizo sino agravar la situación, llevando a los pueblos y ciudades al borde del colapso. Alrededor de la fortaleza Llama del Dragón, las señales de vida eran escasas. Los precios del grano se dispararon, mientras que el coste de los esclavos se desplomó. Los espías de Lys estaban al tanto de las maniobras militares de Tyrosh. Como segunda víctima del ataque pirata, Lys fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. En respuesta, contrataron dos grupos de mercenarios adicionales, sumando más de 500 hombres para reforzar la defensa de Llama del Dragón. La guarnición contaba ahora con más de 2000 soldados. Sin embargo, los líderes sabían que mantener semejante fuerza era financieramente insostenible, y el aumento de tropas no era más que una demostración de poder. Nunca tuvieron la verdadera intención de impedir que las fuerzas de Tyrosh entraran al castillo. A diferencia de las demás ciudades libres, Lys había estado gobernada por la casa Rogaré hace más de un siglo. Los Rogaré tenían vínculos con la familia real Targaryen. El suegro de Viserys II había sido el magister de Lys. Pero la casa Rogaré acabó perdiendo el poder, dejando a Lys bajo el gobierno del gremio de alquimistas, un grupo conocido por sus venenos letales, entre los que se encontraban las infames lágrimas de Lys, que mataron a Jon Arryn, y el estrangulador, que acabó con la vida del rey Joffrey en la historia original. Debido a la influencia de los alquimistas, Lys también conservaba reservas de fuego valirio. En la sala de reuniones, varios alquimistas discutían con nobles de Lycia sobre cómo hacer más eficaz el suministro limitado de fuego valirio. Con esta poca potencia de fuego, no mataremos a muchos, comentó Tregar Ormoyen, el príncipe mercader de Lys, fácilmente reconocible por su larga túnica blanca y los anillos multicolores en sus dedos. A pesar de su lujoso atuendo, la ansiedad se reflejaba en su rostro. La guerra lo tenía profundamente inquieto. Los mercaderes, sobre todo los que vivían en su tierra, detestaban la guerra. También sabía que Jorah Mormont, quien una vez había perdido a su esposa por su culpa, ahora era sargento entre los azotados por el viento. La amenaza de venganza se cernía sobre él. Si se tratara solo de Jorah Mormont, tal vez no le preocuparía tanto. Pero ahora, todos los lysenios sabían que entre sus enemigos se encontraba un hombre llamado Viserys, conocido por sus tácticas poco convencionales. ¿Y si Viserys planeaba un ataque de decapitación contra ellos? En ese momento, un alquimista pálido vestido con túnicas marrones intervino. No tenemos intención de quemar vivos a nuestros enemigos con fuego valirio. Se trataba de Kaga, el alquimista jefe de Lys. ¿Y qué piensan hacer con el incendio forestal? Preguntó Tregar, con la curiosidad a flor de piel. Kaga esbozó una sonrisa misteriosa antes de responder. ¿No te interesa saber cómo Viserys mató a los líderes piratas? ¿Cómo lo hizo? Exclamó Tregar, enderezándose de inmediato en su asiento. Hombres como él no temían nada más que morir sin saber la causa. Tenían mucho por disfrutar. Vinos exquisitos, banquetes suntuosos y hermosas esposas y concubinas esperándolos en casa. Los métodos de Viserys ya habían inquietado a muchos.
Kaga se inclinó hacia adelante, con un tono de orgullo en la voz. La mejor manera de acabar con un grupo sin desenvainar la espada es con veneno. Pero los piratas fueron precavidos y solo consumieron la comida que ellos mismos trajeron. Una cosa es envenenar un pozo, y otra muy distinta contaminar todos los platos. ¿Y cómo lo consiguió? Insistió Tregar, impacientándose cada vez más ante la actitud enigmática del alquimista. La sonrisa de Kaga se amplió. Piénsalo. ¿Qué más necesita la gente para sobrevivir además de comida y agua? Tregar hizo una pausa y luego preguntó. ¿Respirar? Pero, no se puede envenenar el aire, ¿verdad? ¿Existe tal toxina? Su mente se llenó de imágenes de Viserys destapando un frasco y vertiendo veneno en el suelo, cuyos vapores mataban silenciosamente a los piratas. Si tal veneno existía, era aterrador. Lys estaría completamente a merced de esos alquimistas. Pero las siguientes palabras de Kaga trajeron cierto alivio. Por mucho que experimentemos, no hemos creado un veneno de ese tipo. Sin embargo, hemos desarrollado un polvo venenoso. Nuestro plan es usar una explosión de incendio forestal para dispersarlo. Con la cantidad suficiente, podremos eliminar al enemigo. Kaga expuso entonces su estrategia. Enterrarían el polvo venenoso en una zona específica, esperarían a que el enemigo entrara y luego prenderían fuego a la hoguera, lo que dispersaría el polvo y envolvería al enemigo en humos tóxicos. En medio del caos y el pánico subsiguientes, lanzarían un ataque decisivo, haciendo retroceder a las fuerzas de Tirosh. Tras escuchar el plan, Tregar lo consideró totalmente factible. El riesgo de detonar el fuego valirio no le preocupaba. Habían contratado soldados inmaculados específicamente para este propósito. A ojos de la élite de Lys, estos reclutas eran prescindibles y carecían de derechos. Poco después, los 20.000 soldados de Toland y los 2.500 vientos llegaron a la llama del dragón. Desde la posición del águila dorada, Viserys observó la llamada llama del dragón, una estructura que recordaba en cierto modo a Arenal en Poniente. Otrora grandiosa, ahora en ruinas, calcinada por el fuego de dragón. La fortaleza Lys, apodada Fortaleza de Fuego de Dragón, se construyó sobre las ruinas de un bastión colonial de Volante. Era más una fortificación imponente que una fortaleza propiamente dicha. El lado occidental de la fortaleza era relativamente llano, una zona que los Lys habían reparado y fortificado con esmero. De repente, Viserys vio a soldados de Lys cavando agujeros y enterrando algo. Las minas terrestres no existen en este mundo. Incluso si existieran, ¿de dónde sacarían los explosivos? Las acciones de los soldados lo desconcertaron, pero era evidente que estaban tendiendo trampas. Fueran o no minas terrestres, era evidente que Lys estaba preparando algo siniestro. Viserys decidió que debía informar a Toland de inmediato. Por supuesto, Tirosh no iba a usar a los mercenarios para un asalto frontal, ya que eso implicaría costes adicionales. En cambio, la principal tarea de los azotados por el viento era bloquear la retirada de Lys. El campamento de Toland estaba situado al este de la llama del dragón, mientras que el de los azotados por el viento se encontraba al sur. Viserys, sin querer acercarse directamente a Toland, primero informó al viejo capitán de la extraña situación que había observado, usando como pretextos la sospecha y la conjetura. El viejo capitán optó por creerle y condujo a Viserys al campamento de Toland. Como era de esperar, los soldados de Tirosh conservaban sus elaborados peinados incluso en los barracones. Se reunían en pequeños grupos, como pavos reales desplegando sus plumas, compitiendo por lucir sus cabellos y barbas. Trenzarse la barba era algo habitual, pero algunos preferían alisarla y teñirla de diversos colores, como si llevaran una colorida cortina sobre la boca. Pronto llegaron cerca de la tienda de Toland. La situación allí era algo mejor. Los soldados que la custodiaban eran en su mayoría inmaculados. Debido a las preferencias del arconte Cambrón, todos llevaban el pelo teñido de verde, lo que al menos les daba una apariencia más ordenada. Además, los inmaculados no se dejaban barba, así que el verde uniforme resultaba más agradable a la vista. De repente, Viserys oyó música y alboroto provenientes de la tienda de Toland, y un mal presentimiento lo invadió.
Tras ser anunciados, entraron en la tienda, y la escena que vio le heló la sangre. Aquello no era el centro de mando de un general, sino una fiesta. En la tienda, una larga mesa rebosaba de comida, fruta y vino. Toland y sus comandantes bebían y se divertían, mientras varias esclavas bailaban ante ellos. Algunos hombres, envalentonados por la bebida, comenzaron a manosear a una de las bailarinas. Toland, con una copa de vino en la mano, reía a carcajadas ante los halagos de los demás. Su cabello rojo cereza se mecía ligeramente con la risa, disfrutando claramente del momento. Viserys notó que incluso había una alfombra en el suelo. ¿Era esto una guerra o un banquete? Recordó que en la novela original, el arconte de Tyrosh había intentado poner fin a la guerra con Lys mediante sobornos. Viendo cómo se comportaban esos hombres, era fácil comprender por qué habían fracasado. Ya celebrando la victoria, no era de extrañar que hubieran perdido. Cuando Toland notó la llegada del príncipe desgarrado y Viserys, sus ojos brillaron con desprecio. Alzando la cabeza, dijo: ¿Qué ocurre? Lord Toland planea atacar la fortaleza de la llama del dragón desde el oeste, ¿verdad? Preguntó el viejo capitán. ¿Para qué otra cosa tendría a mis tropas aquí? Respondió Toland con una mueca de desdén. El viejo capitán, sin embargo, permaneció imperturbable. Tras casi 30 años como mercenario, estaba acostumbrado a situaciones inusuales. Hemos oído que los Lys han tendido algunas trampas en el lado oeste, así que hemos venido a advertir al general que tenga cuidado. HMPH. La expresión de Toland se ensombreció mientras golpeaba su copa de vino contra la mesa. Luego dijo con frialdad: agradezco la preocupación del príncipe desgarrado, pero tu misión es vigilar el sur y asegurarte de que Lys no escape. En ese momento, los comandantes que acompañaban a Toland comenzaron a intervenir. Lo superamos en número 3-1. ¿Qué clase de trampa podría detenernos? Exactamente. Parece que el viejo capitán está siendo demasiado precavido. Aunque uno de ellos habló en defensa del viejo capitán, su tono aún denotaba cierta burla. Si un mercenario ha sobrevivido casi 30 años en este negocio, probablemente haya una razón para ello. A ojos de los tiranos, centrados en los negocios, se consideraban la parte dominante. ¿Cómo podía una parte subordinada atreverse a imponerles condiciones? Tal comportamiento denotaba una falta de conciencia de su propio estatus. Ante las burlas, el viejo capitán permaneció impasible. Ya que Lord Toland ha hecho sus planes, no les molestaremos más, dijo antes de marcharse. Toland no respondió, limitándose a observarlos alejarse con una mirada fría. Una vez fuera de la tienda, Viserys preguntó: comandante, ¿está Lys en una mejor posición que ellos? El viejo capitán se burló. Una ciudad controlada por mercaderes y alquimistas. No puede ser mucho mejor. Viserys confiaba en el criterio del viejo capitán. En la historia original, el príncipe desgarrado había predicho con precisión la derrota de los sabios maestros de Meereen antes de la batalla de Meereen, llegando incluso a contactar con la madre de dragones con antelación. Sus análisis de las dinámicas de poder siempre eran acertados. La situación actual se asemejaba a la de dos pobres jugadores de ajedrez atrapados en una partida, con los azotados por el viento actuando como meros espectadores, capaces de apoyar solo unos pocos movimientos. Incluso si Tyrosh perdiera, simplemente se retirarían a la zona alrededor del lago Escudo, pero aún así estarían obligados a pagar sus deudas. Poco después, quizás cansado de su juerga, Toland ordenó a todo su ejército que se preparara para el ataque. Colocó a los soldados esclavos al frente, a los hombres libres en el medio y a los inmaculados en la retaguardia. Aunque los inmaculados también eran esclavos, muchos los consideraban valiosos y se resistían a utilizarlos imprudentemente. Su profesionalismo y lealtad los hacían más apreciados que los soldados esclavos comunes. Viserys transmitió en directo la situación del campo de batalla a través del águila dorada que sobrevolaba la zona. Desde el cielo, el ejército de Toland apareció como una masa de barro de hierro, avanzando inexorablemente hacia la fortaleza de la llama del dragón en ruinas, que los atraía como un imán. Como era de esperar, Toland ordenó a sus soldados que asaltaran el flanco occidental, relativamente llano, de la fortaleza.
Mientras los defensores de Lys se retiraban, la masa de barro de hierro comenzó a formar un promontorio de al menos 4.000 a 5.000 soldados. Viserys dirigió el águila dorada hacia abajo, concentrándose en la zona donde los Lys habían enterrado recientemente sus minas terrestres, con curiosidad por ver qué les deparaba el destino. De repente, se produjeron varias explosiones. Las minas no causaron daños significativos, pero liberaron una densa nube de humo azul verdoso. El humo envolvió rápidamente a los entre 4.000 y 5.000 soldados. En medio del humo, los soldados Tirosi, ya desorientados por las explosiones, se encontraban en una situación de grave malestar. El denso humo les irritaba los ojos, impidiéndoles ver, y respirar se les hacía cada vez más difícil. Toland, apostado en la retaguardia, observó el caos que se desataba en el frente y sintió un profundo presentimiento. «A la carga. A la carga. Deténganlos», ordenó Toland con urgencia, enviando a los Inmaculados a su alrededor como fuerza de supervisión, intentando hacer retroceder a los soldados en retirada hasta las líneas del frente. Sin embargo, el número de Inmaculados era demasiado pequeño para controlar a la masa de tropas presas del pánico. Cuando el humo comenzó a disiparse, las fuerzas de Lys, que inicialmente se habían retirado, lanzaron un contraataque. Los soldados de Lys que avanzaban, junto con las tropas de Tirosi que se replegaban, crearon una oleada caótica que se estrelló contra la línea defensiva de Toland. El colapso de las fuerzas de Tirosi fue rápido y abrumador, y Toland, que había estado comandando desde la retaguardia, sintió de repente que toda la batalla se desmoronaba a su alrededor. El impulso de huir lo invadió. Sin embargo, en un último intento desesperado por salvar la situación, reunió a todos los Inmaculados que pudo y, con los restos de su cordura, se apoderó del cuello de un noble cercano. Gritando, ordenó: «Id. Traedme al azotado por el viento». Lys tenía la misión de defender la fortaleza de la llama del dragón. Robb, el general al mando, se encontraba en un punto elevado con su segundo hijo y varios oficiales, observando a los soldados de Tirosh que huían abajo. La emoción lo invadió al contemplar la batalla. Sin apartar la vista del caos, ordenó: «Envíen a los Inmaculados a romper su formación. Informen a los soldados que los recompensaré con 10 dragones de oro por cada cabeza que corten, y 10.000 dragones de oro por la de Toland». «Sí, mi señor», fue la rápida respuesta. Cuando el mensajero se marchó, otro soldado se acercó. «Señor, Barba Negra también ha solicitado unirse a la batalla». «HMPH, estos mercenarios», se burló Robb. La familia de Robb había sido responsable de la defensa de Lys desde la época de su abuelo. Despreciaba a los mercenarios, a quienes consideraba simples combatientes que solo luchaban cuando la batalla era fácil. Sin embargo, para derrotar a Tirosh de un solo golpe, aceptó a regañadientes su participación. «Tráiganme vino», ordenó Robb. Luego se volvió hacia los nobles que lo rodeaban, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro. No hay nada más placentero que ver huir al enemigo mientras se disfruta de una copa de vino. «Sí, sí», asintieron con entusiasmo los nobles. «Padre, míralos. Son como peces sin cerebro», intervino el hijo de Robb, aprovechando la ocasión para halagarlo. Como segundo hijo, necesitaba complacer a su padre para obtener más beneficios. Pero Robb frunció el ceño ante las palabras de su hijo. «Deberías dirigirte a mí por mi título en un momento como este». «Lo entiendo, padre». A pesar del ambiente relajado, alguien frunció el ceño disimuladamente. Robb siempre había insistido en la formalidad durante las operaciones, y esta falta de protocolo no pasó desapercibida. «Lord Robb, ¿deberíamos enviar algunas tropas para detener a los azotes del viento?», preguntó Feles, de la casa Rogueré. El hombre de cabello plateado, de unos 20 años, era descendiente de una casa otrora poderosa que había gobernado Lys hacía más de un siglo. Aunque la familia Rogueré había caído en desgracia y huido de Lys, habían regresado con escasa influencia. Aún así, Feles estaba lejanamente emparentado con Viserys. Su sugerencia era sensata. Contener a los azotados por el viento podría asegurar la victoria. Sin embargo, Robb desestimó la idea con una mueca de desdén.
Lord Rogeré, ¿acaso ha olvidado que los azotados por el viento no son más que un grupo de mercenarios? Ante una derrota segura, los mercenarios solo piensan en huir más rápido. ¿Por qué iban a volver para apoyarlos? Insatisfecho, Feles insistió. Si estuvieras en su lugar, ¿apoyarías al ejército de Tirosh? No. Por supuesto que no. Los mercenarios luchan por dinero, no para arriesgar sus vidas. ¿Por qué iban a ayudar a Tirosh? Ansiosos por complacer a Robbie, otros se sumaron para mostrar su acuerdo. Ahora debemos emplear todas nuestras fuerzas y aplastar a los ruidosos Tiroshi de un solo golpe decisivo. Declaró Robbie con evidente autosuficiencia en su tono. Pero y comenzó Feles, pero Robbie lo interrumpió. Hagamos una apuesta. ¿Cuánto crees que durará Tirosh? Dudo que dure más de 1 hora. 3/4 de hora. 2/4 de hora. Otro noble empezó a sugerir 1/4 de hora, pero fue recibido con risas. Mientras los líderes de Lis se regodeaban en su confianza, Toland, que apenas unos instantes antes se había mostrado tan segura, se veía abrumada por la inminente derrota. Como una victoria aparentemente segura se había convertido en este desastre. Señor. Debemos retirarnos. Exclamó un noble. Toland miró al hombre que hacía poco había estado bebiendo y riendo con él, con la mente acelerada. ¿De verdad podían retirarse? Si perdían la batalla, se enfrentarían a terribles consecuencias a su regreso, posiblemente incluso a enormes reparaciones que no podrían costear. En las ciudades libres esclavistas como Lis y Tirosh, quienes no podían pagar sus deudas solo tenían un destino: convertirse en esclavos. La idea heló la sangre de Toland. No solo se convertiría en esclavo, sino que su esposa e hija también serían propiedad de la familia para saldar la deuda. En este mundo, así era como los hombres libres se convertían en esclavos. No, Windblown. De repente, Toland recordó que la gente de Windblown le había advertido antes de la batalla sobre una posible trampa. En aquel momento, no le dio importancia, sin imaginar jamás que tendría consecuencias tan desastrosas. Mientras contemplaba el mapa tras la tienda, Toland comprendió que su única esperanza residía en los azotados por el viento. Pero, ¿acaso un grupo de mercenarios lucharía desesperadamente en una batalla que estaban condenados a perder? ¿Qué precio tendría que pagar? Al final, tomó una decisión. Después de todo, ningún precio era mayor que el de convertirse en esclavo, no solo para él sino también para su familia. Se volvió hacia un asistente cercano, un hombre de estatura mediana, y gritó: díganle a los vientos que si vienen en nuestra ayuda, firmaré un contrato de guarnición a largo plazo con ellos para Tirosh, más 100.000, no, 150.000 dragones de oro. Dense prisa. Toland se encontraba ahora como un náufrago, debatiéndose impotente y desesperado por ser rescatado. Las condiciones que ofrecía eran, sin duda, muy tentadoras. En las ciudades libres, si bien se podían usar mercenarios en batalla, para proteger el hogar generalmente se requería la propia gente. Si los Inmaculados estaban disponibles, eran la opción preferida. Para los mercenarios, sin embargo, conseguir un contrato de guarnición con una ciudad-estado era un gran logro. Dicho contrato proporcionaba estabilidad. No había necesidad de luchar, pero aún así se recibía un buen salario. Para un líder mercenario, un contrato como este atraería a combatientes más experimentados a sus filas. Por lo general, solo se les contrataba en tiempos de guerra, lo que hacía que su mantenimiento fuera más asequible. Toland estaba claramente desesperado por hacer tal promesa. Mientras tanto, el príncipe desgarrado, que había estado considerando retirarse, dudó al recibir la oferta de Toland. En primer lugar, la derrota de Tirosh parecía inevitable, lo que dificultaba la recuperación. En segundo lugar, incluso si Tirosh perdía, aún conservaría cierta influencia en la región de los dos lagos, asegurando así la cooperación futura. Ahora tenían un resultado mínimo garantizado, pero correr el riesgo parecía demasiado costoso. Además, con sus más de 2.000 hombres dispersos, reunirlos rápidamente sería complicado. En ese momento, Viserys tomó la palabra. Comandante, no tenemos por qué lograr salvar a Toland, pero al menos podríamos intentarlo. ¿Intentarlo?
preguntó el viejo comandante. Viserys había observado, a través de los ojos del águila dorada, que Lys no había desplegado tropas para contener a sus fuerzas. Sugirió liderar un pequeño grupo para avanzar rápidamente y hostigar al enemigo por el flanco. Aunque no pudieran cambiar el resultado de la batalla, tal vez le darían algo de tiempo a Toland y sus hombres. Podían enviar una unidad de caballería para evaluar la situación. Si surgía la oportunidad, podían desplegar más fuerzas. De lo contrario, podían localizar a Toland y escoltarlo a un lugar seguro. Para Viserys, que tenía una visión clara del campo de batalla, rescatar a una sola persona no suponía ningún desafío. Es más, podría resultar bastante rentable. Si el plan del antiguo comandante de mantener la línea era una apuesta segura, asumir un riesgo calculado podría reportarle una mayor recompensa. Las acciones de los azotados por el viento podrían convertirse en un sello distintivo de su fiabilidad, al igual que la reputación de la Compañía Dorada por cumplir su palabra. Esta batalla podría servir como un banquete para futuros contratos. Incluso si Tyrosh perdía, la reputación de los azotados por el viento crecería y podrían exigir precios más altos en futuras negociaciones. El viejo comandante lo consideró y aceptó el plan de Viserys. Confiaba en que Viserys mantendría las bajas dentro de límites aceptables. Al fin y al cabo, él mismo había formado esa unidad, y si las pérdidas eran demasiado grandes, Viserys sería el primero en sufrir las consecuencias. El príncipe desgarrado ordenó entonces a Viserys que tomara el 7 batallón, junto con la caballería del 9 batallón de Weber y el 10 batallón de Jorah, para brindar apoyo. El batallón de caballería combinado llegó a la línea defensiva de Toland, que se desmoronaba, en menos de 20 minutos. Desde la perspectiva del águila dorada, Viserys observó que los ataques de Lys eran caóticos, con soldados que incluso se pisoteaban unos a otros. Este desorden no era sorprendente. El campo de batalla estaba repleto de esclavos, pero a diferencia de los disciplinados inmaculados, estos hombres permanecerían esclavizados independientemente de la victoria o la derrota. Incluso los soldados de Lys, aunque en ese momento iban ganando, estaban movidos por poco más que una brutal agresión. Su verdadera naturaleza estaba lista para desatarse ante el primer indicio de problemas. Los soldados de Tyrosh, por otro lado, luchaban con desesperación, como una doncella aferrándose al último vestigio de su dignidad ante una inminente violación. Su lucha solo avivaba la excitación sádica de los soldados de Lys, que se regocijaban con la violencia. Este espectáculo le dio a Viserys una idea audaz, especialmente cuando vio a Barba Negra, un guerrero brutal luchando sin casco, aparentemente ajeno a la vulnerabilidad que esto le exponía. En ese instante, Barba Negra estaba absorto en la emoción de la matanza. Los gritos de los soldados de Tyrosh eran una sinfonía para sus oídos. Pero su macabro deleite se vio interrumpido de repente por un silbido agudo. Al principio, pensó que era una ilusión, pero el creciente estruendo de los cascos pronto demostró lo contrario. Una unidad de caballería se acercaba rápidamente. Se giró y vio una caballería con una bandera de rayas azules y blancas que cargaba contra él, levantando una enorme nube de polvo a su paso. La primera reacción de Barba Sangrienta fue de sorpresa. Su furia asesina se ralentizó momentáneamente. Según la lógica habitual de los mercenarios, enfrentarse a una derrota casi segura significaba que era hora de retirarse. ¿Por qué cargaban ahora los azotados por el viento? ¿Acaso venían a entregarse a la muerte? Y parecían ir en serio, bien equipados y decididos. Un pensamiento fugaz cruzó por la mente de Barba Negra. ¿Podrían estar allí para vengarse? Pero rápidamente lo descartó. Sin importar sus intenciones, una fuerza tan pequeña no podría cambiar el rumbo de la batalla. Mientras tanto, los nobles de Lys, que observaban desde las alturas, notaron algo extraño. No esperaban que los azotados por el viento se quedaran, y mucho menos que enviaran caballería al frente. Señor, un contingente de 300 jinetes de los azotados por el viento se acerca rápidamente, informó un explorador de Lys. HMPH. Solo 300 hombres. Bloquéenlos. Se burló Robbie, convencido de que en una batalla con decenas de miles de hombres, unos simples 300 jinetes no representaban ninguna amenaza.
Lo único sorprendente era que los azotados por el viento hubieran enviado a alguien. Mientras la caballería de Lys avanzaba para interceptar, 1000 soldados de Lys formaron una línea para bloquear el avance de los vientos. Viserys sabía que, a menos que lograran romper esa línea, su esfuerzo sería en vano. Al oír el silbato, la caballería cambió su formación a cuña. Otro silbato les indicó que prepararan sus arcos. En un movimiento coordinado, lanzaron más de 300 flechas, creando una lluvia letal que arrasó la línea defensiva de Lys. Con Viserys al frente, la caballería cargó a través de la abertura, rompiendo la línea en un instante. La maniobra dejó a Robbie, en la cima de la colina, casi sin palabras. No podía comprender cómo aquellos soldados podían actuar con tanta precisión y coordinación. Al darse cuenta de que aquella caballería de 300 hombres no era una fuerza cualquiera, Robbie comprendió que debían ser neutralizados con cautela. Se volvió hacia uno de los nobles cercanos y gritó: «Tú. Encárgate del resto de los hombres y bloquéales el paso». «Yo», balbuceó el noble con incredulidad. Todos en la fortaleza habían presenciado el repentino y veloz avance de los vientos, y aun desde la distancia, la visión resultaba desconcertante. Pero la incredulidad no era excusa. Desobedecer órdenes en el campo de batalla era un delito capital. A regañadientes, el noble apretó los dientes y condujo a los 1000 soldados restantes fuera de la fortaleza para enfrentarse a la extraña caballería. Viserys, tras haber roto la línea de defensa inicial, llegó al campo de batalla principal con más de 300 jinetes a sus espaldas. Cargaron directamente contra la parte más débil del ejército de Lys. En ese instante, Toland finalmente divisó el estandarte de Windflown a lo lejos y sintió un gran alivio. Pero al ver a la caballería lanzarse de cabeza contra la formación del ejército de Lys, su alivio se convirtió en ansiedad. ¿Están locos? ¿Cómo piensan luchar así? ¿Con solo 300 hombres creen que pueden atravesar un ejército de 10.000? Los nobles de Lys que observaban desde las alturas de la fortaleza se regocijaron al principio. Parecía que habían sobreestimado a esta caballería. Solo necesitaban bloquearles el paso y los azotados por el viento serían aniquilados. Lo que no sabían era que Viserys podía ver todo el campo de batalla con claridad a través de los ojos del águila dorada que sobrevolaba la zona. Mientras los soldados de Lys se reagrupaban para bloquearle el paso, Viserys notó la llegada de refuerzos. Hizo sonar su silbato de nuevo, indicando a la caballería que cambiara de formación. Con Viserys al frente, cargaron como una sola unidad, atravesando la formación de Lys como una daga antes de escabullirse por una brecha entre los soldados que los perseguían, retirándose del campo de batalla principal. Robbie, que observaba desde la torre de la fortaleza, quedó prácticamente sin palabras. La caballería se movía como anguilas escurridizas, imposibles de atrapar. Sus acciones debilitaron considerablemente la ofensiva de Lys, permitiendo que la línea defensiva de Toland, casi destrozada, se estabilizara. Los soldados, presas del pánico y en plena huida, fueron reagrupados en el frente, transformando lo que había sido una masacre en un enfrentamiento directo. Veep, veep, veep. A través de los ojos del águila dorada, Viserys divisó otra debilidad en las defensas de Lys, esta vez en dirección a la compañía del gato. Una línea que había estado al borde del colapso se reforzó repentinamente, causando confusión entre sus filas. Aprovechando la oportunidad, Viserys dirigió a sus hombres en otra carga. El silbido de las flechas llenó el aire mientras una densa lluvia de flechas abría otra brecha. La caballería repitió su maniobra, cortando la formación de la compañía del gato antes de retirarse. Mientras se retiraban, Viserys se puso de pie sobre su caballo y, para asombro de todos los presentes, disparó una flecha que mató a un sargento mayor de la compañía del gato. Barba Sangrienta ardía de rabia, jamás se había sentido tan humillado. Las tácticas de ataque y retirada de Viserys tal vez no causaran bajas masivas al fin y al cabo, contaban con menos de 300 jinetes, y cada carga solo podía abatir a unas pocas docenas de enemigos. Pero su estrategia era como un fantasma en la niebla, que aparecía y desaparecía, asestando duros golpes a las fuerzas de Lys. El daño podía ser mínimo, pero la afrenta era profunda. Este método resultó muy eficaz.
El ritmo ofensivo de Lee se vio interrumpido y comenzaron a aparecer señales de retirada. Señor, demos por terminada la batalla. Después de esta lucha, los Tirosh no podrán tomar la fortaleza de la llama del dragón en mucho tiempo, sugirió Feles. Robbie se sintió tentado por la sugerencia. Pero la idea de terminar la batalla ahora, sobre todo después de haber ignorado el consejo de Feles, lo hizo dudar. Aunque la batalla ya no era desigual, sus fuerzas aún llevaban la delantera. ¿Acaso retirarse ahora no lo haría parecer incompetente? Así que decidió seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de dar la orden, un explorador de Lee se apresuró a acercarse con noticias alarmantes. Señor, ha llegado la fuerza principal de los azotados por el viento. ¿Qué? Robbie se giró para mirar en dirección a los azotados por el viento, sintiendo un nudo en el estómago al ver a sus fuerzas al borde del campo de batalla. Con los soldados de ambos bandos ya enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo, una retirada precipitada solo conduciría al caos. Un escalofrío le recorrió la espalda, y la escena a su alrededor pareció girar como un torbellino. En apenas unos minutos, el viejo capitán dirigió a los azotados por el viento para cortar la retirada del ejército de Lis, completando así el cerco con las fuerzas de Tirosh. Toland sabía que era su momento. Si se unía a la batalla ahora, podrían abrirse paso y tomar la fortaleza de la llama del dragón de un solo golpe decisivo. Sin dudarlo, se puso su armadura y cargó en la batalla con su guardia personal. Ver a su comandante unirse a la contienda electrizó a los soldados de Tirosh, elevando su moral. Los soldados de Lis, antes cazadores, pronto se encontraron en la presa, con el curso de la batalla volviéndose en su contra. En medio del caos, Barbasangre tomó una decisión crucial: huir. Como mercenario, la supervivencia era primordial, y con el campo de batalla desorganizado, creyó que podría escapar con su séquito de 100 hombres. Pero tan pronto como se separaron de la lucha principal, Viserys los descubrió. Viserys se encontraba descansando. Tras varios combates reñidos, su caballería estaba exhausta. Al menos un tercio de los caballos echaban espuma por la boca, al borde del colapso. Pero Viserys no iba a dejar escapar semejante oportunidad. Barba Sangrienta está huyendo. Todos conmigo. Gritó, agarrando la crin de su caballo y espoleándolo hacia Barba Sangrienta. Sorprendentemente, sus hombres no dudaron. Se pusieron los cascos y lo siguieron al instante. Esta fue la batalla más emocionante que jamás habían librado. Con su reducido contingente, habían cambiado drásticamente el curso de la contienda. Era algo legendario, una victoria épica en ciernes. Si lograban matar al comandante enemigo, tendrían historias que contar durante generaciones. Spider-Weaver, en particular, ansiaba matar a Bloodbeard. Clavó su daga en el flanco de su caballo, instándolo a galopar junto a Viserys. Jorah también estaba impulsado por sueños de venganza contra Lis por haberle robado a su esposa. Ambos cargaron hacia adelante con renovada determinación. Poco después, Viserys y sus hombres divisaron a un grupo de jinetes bien equipados que abandonaban el campo de batalla. Sin duda, se trataba de la élite de la Compañía del Gato. Los soldados del Gato también se percataron de la presencia de sus perseguidores. «Jefe. Nos persiguen», gritó uno de los hombres de Barba Negra. Barba Negra miró hacia atrás y reconoció a la caballería. No sabía quién era su comandante, pero sabía que eran formidables. En un intento desesperado por aumentar sus posibilidades de escape, dividió a sus hombres en dos grupos. Pero justo en ese momento, el silbido agudo volvió a sonar, resonando en el aire como un toque de difuntos. La caballería no se dividió. Se abalanzó directamente sobre él. «No, ¿cómo saben exactamente dónde estoy? Es por mi barba». El pánico de Barba Sangrienta se intensificó y, por primera vez, maldijo su característica barba roja. De repente, el guardaespaldas que estaba a su lado gritó cuando su caballo se desplomó, aplastándolo contra el suelo. La cintura del hombre quedó torcida en un ángulo antinatural. No sobreviviría mucho tiempo. «Hay un tirador experto entre ellos», gritó otro. Barba Sangrienta sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Se agachó, intentando protegerse, pero los incesantes gritos de sus hombres le indicaron que el tirador no los tenía a ellos como objetivo, sino que iba a por los caballos. El arco de hueso de dragón de Viserys era poderoso, pero sus flechas no podían perforar la armadura. En cambio, apuntó a los caballos, específicamente a sus patas. Ante la mirada atónita de Jorah y Weber, Viserys tensó 3 flechas a la vez. Las flechas dieron en el blanco, y 3 jinetes más de la compañía del gato cayeron al suelo. En ese momento, nadie se atrevía a acercarse a Barbanegra. En ese momento, Barbanegra finalmente reconoció a quien lo perseguía. Aunque el rostro del jinete estaba oculto por un casco, el emblema del dragón dorado en la armadura le indicó de inmediato que se trataba de Viserys. Sin embargo, Barbanegra también notó que Viserys ahora cabalgaba con solo un puñado de hombres. La agotadora persecución había dejado a gran parte de su caballería rezagada o enfrascada en escaramuzas con los restos de las fuerzas de Lys. Al percibir una oportunidad, Barbanegra decidió darse la vuelta y enfrentarse directamente a Viserys. Pensó: ¿y si es campeón de un torneo? Esto es un campo de batalla, no un torneo de justas. Quizás aún tenga una oportunidad. Ante la mirada de sus hombres, Barbanegra agarró con fuerza su lanza de caballería y cargó contra Viserys. Al ver a su oponente cargar, Viserys sonrió con frialdad. Envainó su arco de hueso de dragón, montó a caballo y desenvainó su alabarda, listo para afrontar el desafío de Barbasangre de frente. Regis, que había presenciado las victorias anteriores de Viserys y había sido entrenado por él, comenzó a llorar en silencio la muerte de Barbasangre. Los 2 guerreros se abalanzaron el uno sobre el otro, sus rostros cada vez más definidos. Con un estruendoso golpe, Viserys apartó la lanza de Barbanegra. Inclinándose hacia atrás para esquivar el ataque, usó con destreza el gancho de su alabarda para enganchar la armadura de Barbanegra. Este sintió una fuerza tremenda que lo arrancó de su caballo, y antes de que pudiera recuperarse de la caída desorientadora, se encontró rodando por el suelo. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, la mirada de Barba Sangrienta se fijó en un cadáver sin cabeza del que brotaba sangre a borbotones. De repente, se dio cuenta de algo. El cadáver le resultaba inquietantemente familiar. Eso es y fue el último pensamiento de Barbasangre antes de que la oscuridad lo engullera. Tras la muerte de Barbanegra, la compañía del gato se desmoronó. Viserys recogió la cabeza cercenada de Barbanegra y condujo a sus tropas de vuelta al campo de batalla. Al ver la cabeza de su líder, los mercenarios supervivientes de la compañía del gato se desmoronaron por completo. Toland aprovechó la oportunidad y lanzó un asalto decisivo contra la fortaleza de la llama del dragón. Miles de soldados de Lys, al ver la inutilidad de la resistencia, depusieron las armas y se rindieron. Para sorpresa de Viserys, entre los cautivos había inmaculados. Si bien solo un pequeño número de ellos se había rendido, menos de 300 de una fuerza de aproximadamente 1500, seguía siendo notable dada su reputación de lealtad inquebrantable. Esta constatación hizo que Viserys comprendiera que, incluso si conseguía un gran número de inmaculados como la madre de dragones, no podía tratarlos simplemente como herramientas sin sentimientos. Con el tiempo, tendría que prestar atención a sus emociones, pues los inmaculados seguían siendo humanos, a pesar de su duro condicionamiento. Si bien la batalla había provocado numerosas bajas entre los soldados rasos, Robbie y los demás nobles de Lys habían desaparecido hacía tiempo, dejando su misión inconclusa. Larga vida al general Toland. Larga vida al general Toland. Larga vida al general Toland. Los vítores resonaron por toda la fortaleza de la llama del dragón. Toland, siempre astuto estratega, permitió que sus subordinados lideraran las celebraciones, haciendo parecer que él había sido la clave de la victoria. Pero al final, nada de eso importaba. Mientras cumpliera sus promesas, ni a Viserys ni al príncipe desgarrado les importaría. El pago saldaría todas las cuentas. Final del